Hola amigos, seguimos entonces aquí con este temita asociado a la confianza de la contaduría pública y lo que ven en pantalla básicamente es un collage o una amalgama de los grandes escándalos empresariales que más han resonado en la historia empresarial moderna, junto obviamente con partes participantes en la elaboración de dichos fraudes o escándalos como son las firmas de auditoría, háblese de la PricewaterhouseCoopers, háblese de la Ernst Young, la Deloitte y la de KPMG y la de la extinta Arthur Andersen. Vemos el tema de Lehman Brothers, Parmalat, Enron, WorldCom, Interbolsa, entre otros. Entonces, ¿cuáles eran las prácticas más utilizadas por estas organizaciones para defraudar al público y a los accionistas? Vamos a ver a continuación, porque son bastantes. Obviamente no reportar información sobre productos, es decir, ocultar cierta información relevante sobre las consecuencias o características de los productos que ellos fabrican o los servicios que ellos prestaban. Las irregularidades contables, obviamente asociadas a que todo el departamento de contabilidad tenía políticas de registrar los hechos de una manera un poco artificiosa y mentirosa para alcanzar fines un poco egoístas y fines maquiavélicos. La duplicidad en los libros contables, obviamente, manejar una contabilidad para el público y manejar una contabilidad interna real para saber dónde están parados los directivos de la compañía. El soborno a funcionarios del Estado, ya que ni siquiera es el cabildeo, es directamente hacer un cohecho y obviamente entregarle recursos financieros a funcionarios del Estado para tener ventajas en licitaciones o en cuanto a la generación de regulaciones que afecten la empresa en cuestión. La contabilización de errores accionarios, solamente las empresas al constituirse como tal empiezan a crear subsidiarias y sucursales dentro de una derivación un poco engorrosa, en donde no se sabe qué empresa es dueña de qué parte de la otra empresa y así se pierden muchas veces los recursos en estos tipos de enroques accionarios o grupos económicos. Inflar ingresos, obviamente, con la intención de mejorar los resultados artificialmente y no reflejar los que verdaderamente son. Violar las leyes de valores, obviamente, todas las compañías públicas que emiten títulos o que comercian sus títulos en las bolsas de valores tienden a violar las leyes de valores sobre la comercialización, emisión de este tipo de instrumentos. Ocultar gastos mediante diferidos. Obviamente, una de las, por ejemplo, prácticas preferidas de WorldCom era un gasto muy grande, ocultarlo en los activos a través de lo que se llama diferidos y se va contabilizando mes a mes, aunque obviamente esto es mentira y está prohibido y es una forma de manipulación contable. También la usa circularización de cartera, es decir, obviamente los directivos de más comúnmente de bancos hacían la forma de generar una cartera que no pareciera morosa, sino que constantemente se iba renovando, incluso con nombres ficticios, en muchos de los grandes bancos quebrados a finales de los 90 en el caso colombiano. El jineteo de cartera bancaria obviamente eran préstamos dentro del mismo grupo financiero dado a empresas las cuales eran propiedad de directivos del mismo banco. Seguimos entonces porque la lista es bastante grande, tenemos la omisión en la inspección de los libros contables, es decir, no había un adecuado manejo del control interno en materia de registro de los hechos económicos. Comisiones ocultas, obviamente, para que cada empleado o cada persona involucrada en la organización generara ciertos beneficios oscuros para la empresa, esta de alguna forma trataba de remunerarlos de cierta manera que no se viera reflejado en los libros, para no levantar sospechas. Ventas diferidas, obviamente, si usted tiene ventas a plazos, muchas veces lo que se hacía es una venta a futuro, se contabilizaba toda de una vez, mejorando obviamente los resultados a corto plazo, pero obviamente condenando la empresa a largo plazo. Contabilidad de caja negra, son aquellos sistemas de contabilidad sumamente restringidos, sumamente compartimentados, en donde es muy difícil hacer fiscalización o auditar dichos registros financieros. Tráfico de información obviamente es para, digámoslo así, beneficiar a algunas personas antes de que la información se hiciera pública y obtener ventajas o ganancias a la hora de comercializar las acciones, ya sea porque van a subir o porque van a bajar. Evasión de impuestos, obviamente usando artificios contables
utilizan mecanismos de evasión y de elusión que en términos morales es lo mismo, pero que en términos legales son diferentes para no darle al fisco o al Estado la cuota correspondiente para el sostenimiento de la sociedad. El lavado de dinero, obviamente, al tratar de limpiar las ganancias obtenidas en actividades ilícitas dentro de la empresa, obviamente se encarga de mover el dinero dentro del, por ejemplo, en el roque accionario para poder sacar los recursos antes de que la empresa se venga abajo. Otra cosa, obviamente, es la permisividad de los auditores, que simplemente hacer una actividad sumamente rudimentaria y sumamente voluminosa, realmente tienden a haber ciertas omisiones con dolo o con culpa para auditar las empresas. Captación ilegal de fondos, obviamente, compañías que no están autorizadas por la legislación financiera para obtener fondos del público empiezan a organizarlos, como el caso de las pirámides o el caso de esquemas Ponzi. Defraudar a clientes, es decir, prometerles una cosa y entregarles otra. La mala provisión de cartera, es decir, las malas políticas de préstamos de las organizaciones financieras, por ejemplo, en 2008, hicieron que ante una eventual crisis o un desplome de cierto mercado, cayera todo el enroque o todo el castillo de naipes construido alrededor de ciertas burbujas financieras. Obviamente es quedarse con la plata de los impuestos, lo que se conoce comúnmente como peculado por apropiación de recursos del Estado. El uso de paraísos fiscales obviamente son estrategias utilizadas para no pagar en la jurisdicción correspondiente los impuestos que hubiere lugar. La manipulación de acciones obviamente es un tema bastante recurrente en compañías públicas a la hora de generar ganancias ilícitas o criminales, y obviamente el uso de testaferros, que básicamente se esconde con terceras personas los usos o el usufructo obtenido de esas actividades ilegales. Como vimos, es un sinfín de listas o de procedimientos que realizan las empresas y las corporaciones que han generado un sinmar de dudas sobre la función de las empresas privadas o sobre el capital, y hace obviamente que el deterioro de la confianza pública ocasione un incremento sustancial en los costos de transacción en un país y que haga que sea poco competitivo en una sociedad generar productos y servicios que incrementen el bienestar de la sociedad. Entonces, aquí entramos a un tema de que es el papel que jugaron las grandes auditoras en todos estos casos. Hoy en día las grandes auditoras son 4, la KPMG, la Deloitte, la Ernst & Young y la PricewaterhouseCoopers. Digamos que estas, a través del lobby y a través de todos sus tentáculos financieros, acapararon los mercados que más se han desregularizado durante los últimos 20-30 años, como el financiero, el tema de las telecomunicaciones y la energía. Y estas adecuan portafolios o servicios en donde no hay una clara separación en las actividades de evaluación y de la fiscalización y de la asesoría. Obviamente esto hace que la confianza en lo público sea deteriorada y simplemente con la idea de satisfacer las necesidades del cliente y no prestar un adecuado servicio en función de la atestación o la investidura que tienen los profesionales de la contaduría pública asociado a la fe pública. Entonces obviamente se ve inmerso esta institución como un partícipe de estos grandes fraudes. Muy bien, hasta aquí la segunda parte. Recuerden, esto está basado más que todo en las publicaciones del profesor Rafael Franco Ruiz y en su libro Requiem por la confianza del mismo autor. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Hasta la próxima.